Como ustedes saben, estamos en la parte 2 de una serie que se llama Prepárate. Es una serie que Dios nos ha puesto a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Todas las señales que la Biblia habla, que Jesús dio sobre la temporada del final de los tiempos se están dando. No es nada nuevo para ustedes que hay un conflicto ahora mismo entre Israel e Irán. Vayan a la noticia para que vean los detalles, pero ahora mismo hay una escalada bélica entre Irán e Israel, con una pequeña diferencia de que ahora Irán tiene unos misiles hipersónicos. Son unos misiles que no pueden ser bloqueados por la cúpula que cubre a Israel por tanto tiempo de misiles normales. Y han atacado y han destruido zonas civiles. Israel atacó primero porque, Israel atacó de segundo como retaliación por el asesinato de 7 misioneros israelíes que estaban en la franja de Gaza llevando alimentos y fueron acribillados. Y ellos respondieron destruyendo una planta nuclear que Irán tenía para construir misiles. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero eso es parte de lo que dice la Biblia, que son señales que van a ocurrir para que nosotros sepamos la época en que el final de los tiempos está pasando. ¿Qué sucede? Que Jesús, cuando contaba todo esto, le dijo lo siguiente a sus discípulos, Mateo 24, verso 44. Jesús les dijo en Mateo 24, 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Cuándo? No solamente los domingos, no solamente los sábados, no solamente cuando estamos orando. Tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús va a venir, va a regresar cuando la humanidad menos lo esté esperando. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero Dios le dio a su iglesia la capacidad de intuir la época en la que Él va a venir. Nosotros y un grupo de personas en el mundo, a pesar de que han habido guerras, terremotos por los últimos 2000 años, estamos convencidos porque ha habido una consistencia en que nosotros estamos en el final de los tiempos. Personalmente yo creo que puede pasar en cualquier momento, realmente, la segunda venida de Jesús. Y esta serie se llama Prepárate porque tenemos que estar preparados. Una vez Jesús venga, no va a haber más chance. ¿Chance de qué? Estamos en una ventana, por decirlo así, un espacio de gracia, donde Jesús ha dejado su Espíritu Santo para convencer a la gente de pecado, que se arrepientan y pongan su fe en el Señor de manera que puedan ser salvados. Pero hay gente que a pesar de eso, todavía al planeta le quedan billones de seres humanos que no conocen a Jesús. La primera parte de esta serie la dimos la semana pasada y hoy nos toca la segunda parte, la cual hemos llamado Persevera siendo fiel. Persevera siendo fiel. Luego que Jesús habló en Mateo 24 sobre todas las señales, en Mateo 25 están registradas 3 parábolas que hablan de qué significa prepararse para este tiempo. La primera parábola la tocamos el domingo pasado y habla de las 10 vírgenes, 5 sabias, 5 necias. Todas fueron invitadas a un banquete de boda, pero las 5 sabias llevaron aceite extra y cuando llegó el novio de manera inesperada, las que no fueron sabias se les acabó el aceite y tuvieron que salir a buscarlo. En esa serie de la semana pasada, básicamente de lo que hablamos fue de lo siguiente: el desarrollo y crecimiento espiritual es individual de cada persona. Tú no vas a recibir la salvación porque tu mamá sea cristiana, o tu papá, o tu esposo, o tu esposa. Cada quien tiene una responsabilidad individual de buscar de Dios. En un matrimonio, Dios ha designado al hombre como cabeza espiritual de su casa. Eso significa que el hombre es que tiene el llamado de decir en su casa: vamos a leer la Biblia todos los martes, todos los miércoles, vamos a orar juntos, vamos a orar por nuestros hijos. Aunque muchas veces la esposa toma ese rol,
es al hombre que le corresponde. Entonces, en este tramo, básicamente, nos encontramos con la segunda parábola, que está registrada en Mateo 25, los versos del 14 al 30. Antes de eso, de leerla, quiero leer un verso que habla de la asignación que tú tienes. Cuando hablo de ti, estoy hablando contigo a nivel individual. Todos tenemos una asignación dentro del gran plan que Dios tiene, pero a cada quien, hombre, mujer, niño, niña, sin importar la edad, Dios le ha dado una asignación. Y Romanos 8:28 lo dice de esta forma: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene con ellos. Primero, Dios hace que todo obre para bien, pero eso no es para todo el mundo, eso es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que obedecen a Dios, los que viven su vida para Dios, viviéndola de acuerdo a sus principios, no los principios propios. Segundo, Dios tiene un propósito con cada quien que está alineado a su plan, a su gran plan. Ahora bien, para esa asignación, para ese propósito que Dios le ha dado a cada quien, Dios ha equipado también a cada persona para que lo cumpla. Dios nunca te mandará a hacer algo sin haberte dado antes los recursos que tú necesitas. Y cuando hablo de recursos, hablo en el sentido amplio de la palabra. Hablo de habilidades, hablo de dones, hablo de finanzas, hablo de autoridad, hablo de conocimiento, hablo de tiempo y muchas otras cosas. Entonces, con esa asignación que Dios te ha dado los recursos para que tu llamado cuente con todo lo necesario para lograrlo, porque debo decirte, y ojalá te quede muy claro esto, la asignación de Dios para ti es una que tú no puedes cumplir solo. Lo voy a repetir de nuevo. La asignación de Dios para ti no es algo que tú con lo que tú tienes, con las fuerzas que tú tienes, la puedes lograr solo. Esa asignación es sobrenatural y requiere de, aparte de recursos materiales, requiere de la ayuda sobrenatural de Dios para lograrlo. Eso es muy importante que lo sepamos. Porque si estamos cómodos y sabemos y podemos manejarlo todo, entonces no es la asignación verdadera que Dios ha puesto para ti. En la asignación verdadera tú te vas a encontrar que tú dices, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Esto es imposible. Dios le dijo a Moisés, ve, habla con el faraón y dile que deje a 1 millón de personas salir de Egipto para que vayan al desierto. Y Moisés le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo yo voy a hacer eso? La respuesta de Dios, ¿sabe cuál fue? ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo voy a estar contigo. Entonces, eso es muy importante. Ok, entonces, esta segunda parábola que Jesús cuenta dentro del contexto del final de los tiempos, es una parábola que a mi consideración es la más difícil de las tres de entender. ¿Por qué? Porque es una parábola que yo me di cuenta que ha sido muy mal interpretada a través de los años, incluso por mí. Hace muchos años atrás, yo recuerdo haber dado un mensaje sobre esta parábola y recuerdo que, basado en lo que Dios nos ha revelado ahora, que no le hice justicia a lo que esa parábola verdaderamente quiere decirnos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque esta parábola, que por cierto, la llaman de diferentes formas. A esta parábola la llaman la parábola de los talentos. En otras Biblias la llaman la parábola de los 3 siervos. En otra Biblia que yo tengo, le llaman la parábola del dinero. O sea, tiene diferentes nombres. Yo creo, basado en lo que he estudiado, que el nombre que más le pega es la parábola de los 3 siervos. Aunque hay dinero envuelto y otras cosas, creo que el foco está en 3 siervos que se hablan en ella. Entonces, voy a leerla. Mateo 25, voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
del 14 al 30. Por favor, póngale asunto para que pueda entender lo que Dios nos va a decir en esta mañana. Jesús hablando. También el reino del cielo, de los cielos, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Vayan siguiendo cada detalle. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero les dio 5 bolsas de plata. Al segundo le dio 2 bolsas de plata. Al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual se le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sé que usted es un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En algunas Biblias ustedes van a encontrar que hablan, en vez de bolsas de plata, hablan de 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. 1 talento equivale a 75 libras de plata. En aquella época, 1 talento era el salario de todo un año para una persona, o sea que era mucho dinero. Esta parábola ha sido mal interpretada porque muchas personas solamente ven el aspecto práctico que tiene ella. En este aspecto en el aspecto práctico, se habla de mayordomía, se habla de administración de recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero la realidad es que en esta parábola hay un componente también eterno. Ambos son eternos, pero uno de implicaciones eternas todavía más serio. Y tiene que ver con el último verso de esta palabra, que es el verso 30. Lo voy a leer de nuevo. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando usted oye hablar de oscuridad, llanto y rechinar de dientes, ¿en qué usted piensa? En el infierno. Entonces,
¿Será que, basado en la interpretación que mucha gente tiene, de que Dios da dinero y también da talentos, como por ejemplo cantar, o por ejemplo, no sé, ser músico, y el mismo dinero que se te da, etcétera? ¿Será que si una persona que canta no duplica o no se duplica o enseña a otros a cantar, Dios lo va a mandar al infierno por no haber hecho eso? La respuesta es no. Porque la Biblia, la palabra de Dios establece que para uno ganar la salvación se gana solamente por fe en Jesucristo. Y la gente que pierde la salvación son los que no han puesto su fe en Jesucristo. La salvación no se gana por obras. Una persona que canta o toca el piano no va a ganarse la salvación por enseñarle a 50 personas a tocar el piano o a otras personas a cantar. No puede perder su salvación porque la fe ni se gana por obras y por lo tanto no se pierde por obras. Lo que quiero decir es que esta parábola, aparte del aspecto práctico que es muy evidente, tiene que tener algo que todavía alguien no se ha dado cuenta. Y de eso es que vamos a hablar en los minutos que me quedan. Amén. Pero primero, yo quiero cubrir el aspecto práctico de esta parábola. El resumen rápido. En esta parábola hay un hombre rico que se va de viaje, pero no dice por cuánto tiempo. Antes de irse, confió su dinero a 3 siervos, o sea, 3 personas que le servían. Dividió su riqueza, importante, según el verso 5, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Eso honra a cada persona de acuerdo a sus habilidades. Muchas personas se enojan porque al estar en una empresa creen que por tener muchos años tienen que ser promovidos o tienen que ser los primeros en ser tomados en cuenta a la hora de asignarle posiciones de mayor responsabilidad. Y la realidad es que nuestro Dios da de acuerdo a la capacidad que cada quien tiene. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas administrando, hay otras que no. Hay personas que el dinero le cae en la mano y le encanta gastarlo. Hay personas que cuando le cae dinero en la mano, lo administran, lo guardan, lo invierten, lo usan inteligentemente. Pero hay personas que cuando tienen dinero, simplemente lo gastan en cosas de marca para impresionar a gente que no le importa. Y entonces viven su vida así. Hay personas que no tienen la habilidad de supervisar a otras personas. Y si usted lo pone a supervisar, entonces va a ser un caos. Hay personas que no son muy buenos con las matemáticas, pero supervisando personas y haciendo que se produzcan resultados a través de ellos, sí lo pueden hacer. Entonces, de lo que estoy hablando es, Dios a cada uno de nosotros nos dio habilidades. Y a las niñas que están aquí, quiero que sepan que Dios le dio a cada una de ustedes habilidades. Le dio dones que ninguna otra niña va a tener. Y no importa la edad que tengan, yo sé que si ustedes comienzan a conocerse, se van a dar cuenta de que unas son mejores para otras cosas. La clave está, a las niñas y a todos, en no compararse con otras personas. Tenemos que compararnos con Jesús, no con otras personas, porque Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Pues siguiendo con la historia, Dios les repartió recursos, dinero en este caso. Ese dinero, aunque recuerden que es una parábola, aunque habla de dinero, eso incluye muchas otras cosas que Dios nos ha dado, lo dio de acuerdo a la capacidad. La historia dice en el verso 19 que el hombre se fue y va a venir y que va a haber una rendición de cuentas. Déjenme decirle a todo el que está aquí, crea usted o no en Dios, esté usted haciendo lo que Dios dice o no, sin excepción, todo el que está aquí y todo el que está allá afuera en el planeta y todo el que ha fallecido, llegará el día en que va a tener que rendirle cuentas a Dios.
uno por uno. Y usted dirá, wow, pero eso se va a tomar mucho tiempo. Eso no es asunto suyo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. La realidad es que usted en algún momento estará delante de Jesús y va a tener que dar cuenta por todo lo que Él le dio. Va a tener que dar cuenta sobre el plan que Él le asignó y lo va a comparar con lo que usted hizo con su vida. Y Él va a ver dónde usted hizo lo que Dios lo llamó a hacer y dónde no. Pero eso es un tema para otro día. Pero esa es la realidad. La historia cuenta de que de los 3 siervos, a los siervos se le dio una repartición de 5, 2 y 1. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros duplicaron los que se les dio. Si el que tenía 5 entregó sus 5 más 3 más, hubo una multiplicación. Pero si el que tenía 2 en ese momento, como pasó en la historia, hubiese entregado 2, al que le fue mejor fue al segundo, porque no se trata de cantidad. No sé si me entienden. No tiene que ver con cantidad. Yo he hablado mucho de esto y lo he dicho en diferentes contextos. Este celular tiene un precio de $1,000, por ejemplo. No es cierto, para que lo sepan, no me vayan a mirar mal. Yo no creo que ni a 15,000 pesos llega. El celular no llega ni a 15,000 pesos. Cuesta 15,000 pesos. Pero a mí, probablemente, no me cuesta lo mismo que a Raúl. Porque quizás Raúl se gana 15,000 pesos en una hora de su vida y yo tengo que invertir 2 semanas de mi vida. En el reino, las cosas cuestan la porción de tu vida que tú entregas. Raúl le cuesta 1 hora de su vida. A mí me cuesta 15 días. Pero si Raúl dona 15,000 pesos y yo 15,000 pesos, ¿quién dio más de los dos? Yo di más que él. Porque yo tuve que invertir más tiempo de mi vida. ¿Cuántos me están siguiendo a lo que yo estoy diciendo? Entonces, por eso a Dios no le importa la cantidad. Dios le importa qué tú estás dando realmente. Por eso fue que cuando la viuda entregó las ofrendas, dio 2 monedas que no valían nada. Y Jesús dijo, esa dio más que todo el mundo. Ellos no entendieron por qué. Y él dijo, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero esa mujer dio todo lo que tenía para Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, en ese contexto, la historia resalta que se repartieron 5, 2 y 1. Y que los 2 primeros duplicaron bien. Ahora, a los 2 que duplicaron, oigan esta frase que es muy importante. El maestro, o sea, el amo, que en este caso, lo voy a decir directo, representa a Jesús, dice que los elogió a los 2 con las mismas palabras. Les dijo, siervo bueno y fiel. Yo no sé usted, pero yo prefiero escuchar esas palabras de Jesús en el momento del día final, cuando me estén enjuiciando a mí, que pasarme la vida entera de gente aplaudiéndome, diciendo lo inteligente que yo soy, o diciéndome lo que sea. Yo no sé si usted me entiende. Las palabras que cuentan, los elogios que cuentan al final de la vida, es lo que diga Jesús, no lo que diga la gente. De hecho, nosotros tenemos que vivir para una multitud de una sola persona. Porque él no va a tener un comité ahí. Es él que va a estar ahí. Venga, Lenin, párese ahí. ¿Qué usted hizo con su vida? ¿Qué usted hizo con el don de pianista que yo le di? ¿Qué usted hizo con todo el dinero que yo le di? Y el negocio que yo te di, no, ese negocio tú no lo heredaste de tu papá, no, ese negocio te lo di yo, te lo puse en tu mano. Ese hotel fui yo que te lo di. ¿Qué tú hiciste con ese hotel? Y toda la pregunta que Jesús va a hacer de qué tú hiciste con, tiene que ver con una sola cosa. Tiene que ver con qué tú hiciste con lo que tú tenías relacionado con el avance del reino de Dios en este planeta. ¿Ustedes no me creen? Léase la Biblia. La Biblia dice
Las cosas materiales y los deseos pasan. Son temporales. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá eternamente. Entonces, ¿cuántos de ustedes han hecho algún tipo de inversión alguna vez, aunque sea en bienes raíces? No sé, alguien. Bueno, debo decirle que el dinero no se hizo para que usted gane y se lo coma. Tiene que hacer inversiones. Pero Dios dice, no inviertas aquí en la tierra. Es cierto, tienes que comprar casa. No te apegues a tus inversiones aquí en la tierra. Invierte en el reino de los cielos, donde no te pueden robar, donde la bolsa no se va a caer, donde no depende de que si el dólar subió o el petróleo está saliendo más barato o más caro. Invierte en el reino. ¿Cómo se invierte en el reino? Tomando lo que Dios te ha dado, que no es tuyo, para que tú ayudes a avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra. Porque todo lo demás va a pasar, pero en el último día Dios nos va a evaluar a ti y a mí en base al plan que te dio y en base a cómo y de qué forma tú hiciste avanzar su reino aquí en la tierra. Entonces, hay un siervo, el que no hizo lo que tenía que hacer, que el amo lo llamó, en una misma oración utilizó esta palabra: siervo perverso y perezoso. Perverso por malo. Todo el mundo sabe y se familiariza con la palabra malo porque todos somos malos, de alguna forma. Pero hay un elemento que yo quiero que usted tome muy en cuenta, que es la palabra pereza. En el Cibao se conoce mejor como vagancia. Miren, la gente vaga tiene problemas serios, porque el vago se queda durmiendo, el vago utiliza su vida, sus segundos de vida, su tiempo, lo utiliza en cosas que no dan fruto, viendo muchas series, viendo novelas, dándole al pulgar para arriba con su celular. El diablo sabe lo que hace. El celular es una tremenda herramienta, pero puede ser una tremenda trampa. La pereza, cuando se apodera de tu vida, te va a llevar a no emplear tu vida, tus horas y tu tiempo en las cosas que dan fruto de acuerdo al criterio de Dios. Y Dios le dijo a ese perezoso: la maldad y la pereza son condenadas. Y quiero hacer una aclaración muy importante de algo que descubrí recientemente. No es lo mismo darle dinero y ayuda a una gente pobre y necesitada que a una gente perezosa. Dios quiere que le demos a los pobres y necesitados, no a los perezosos, que por consecuencia de su pereza no tienen nada. El que está rellenado en su casa, levantándose a las 10 de la mañana, echándose fresco, saludable, que se puede parar y hacer de todo, no pierda su tiempo ahí. No lo pierda. Busque al que está fajado en la calle, al que se levanta, al que está haciendo esfuerzo, al que tiene la actitud del trabajo, de hacer algo, y a lo mejor no sabe cómo. A lo mejor no sabe cómo encontrar las oportunidades. Hay pobres por razones que sean, y hay pobres que son por perezosos. Ok, de esta parte, o sea, de la parte práctica de la parábola, que sí es cierta, pero es que no podemos quedarnos ahí solamente. Yo quiero sacar algunas lecciones prácticas para que usted tome nota lo más rápido que usted pueda, porque se nos está acabando el tiempo. Lo primero es que el hombre rico es Jesús. Se fue, va a regresar, nadie sabe cuándo. Segundo, los siervos somos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Tercero, Jesús nos ha confiado recursos para que lo usemos bien. Y voy a mencionarlos rápidamente. Hablar de ellos rápidamente. Nos han dado habilidades, posesiones, dinero, autoridad, posición e influencia. Si tú eres bendecido financieramente, la pregunta es: ¿estás siendo generoso para ayudar a avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, en el lugar donde Dios te ha plantado? En cuanto a las habilidades, ¿estás usando
haciendo buen uso de las habilidades que tú tienes para Dios? Tú eres un electricista, tú eres un pintor, tú eres un contable, tú tienes la habilidad de cantar, tú tienes la habilidad de tocar música. ¿La estás usando tú de alguna forma para ayudar a avanzar el reino? Autoridad. Estás usando la autoridad que Dios te ha dado para promover el reino. A lo mejor tú tienes la autoridad, qué sé yo, no sé, estás puesto en un lugar donde tú tienes autoridad para hacer que las cosas ocurran. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos algunas personas que son diputadas. Y una diputada usó su autoridad en una ocasión para abrir la puerta para que nosotros entráramos en el Congreso hace más de 8 años. Utilizó esa autoridad, abrió la puerta y tenemos 8 años, bueno, son 7 años, que todos los miércoles vamos a predicar y a orar con los congresistas. Y muchas cosas han pasado ahí. Tu autoridad, tú la estás utilizando para avanzar en el reino. Posesiones. A lo mejor no tienes mucho dinero, pero tienes posesiones. Tienes un gran autobús, tienes una pala mecánica, o tú tienes quizás un vehículo, y tú eres de los primeros que se van y no te das cuenta de que hay hermanos que no tienen con quién irse para su casa, y a lo mejor tú no lo estás usando. A eso se refiere, posesiones. ¿Para qué tú la estás utilizando? La estás utilizando para avanzar el reino. Posición. Tú eres mamá, papá, empleado, maestro, estudiante. Hay estudiantes de aquí que tienen momentos en los que oran con sus compañeros. Hubo unos estudiantes de aquí que abrieron la oportunidad para nosotros hacer mesas redondas en una universidad, por ejemplo. Tú tienes una posición que Dios te ha dado. Si tú eres mamá, si tú eres estudiante como las niñas que están aquí, esa posición la estás usando para avanzar el reino, para hablarle de Dios a las demás estudiantes. Otra es la influencia. ¿Eres tú de las personas que tiene influencia sobre mucha gente? Hay una persona que se congrega aquí que dirige un programa de televisión al mediodía, y hace unos años me invitó. Lo ven millones de personas y estamos los miércoles y los viernes en ese programa de televisión al mediodía en vivo, orando y predicando la palabra. ¿Qué estás tú haciendo con lo que Dios te ha dado para avanzar el reino? Esa es la pregunta. Si no lo estás haciendo, es por pereza, o porque, como le pasó al siervo, tenía una mala concepción de quién era su amo. Lecciones prácticas del aspecto práctico. Número 1, Jesús es dueño de todo. Nosotros solamente administramos. Número 2, Jesús espera que todo lo que nos ha confiado, lo usemos para hacerlo famoso a Él, para hacer famoso a Dios aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, para darle gloria. Es lo mismo. Número 3, no seamos personas perezosas. Debemos estar ocupados durante el tiempo de espera y ser fiel durante el retraso. ¿Qué significa ser fiel? Hacer lo que nos mandó a hacer aunque no nos esté viendo. Número 4, una mala interpretación de la visión de Dios no es excusa para una mala administración de lo que Él te ha dado. Y número 5, donde no hay riesgo por Dios, no habrá recompensa de parte de Dios. Donde tú no te arriesgas por Dios, por su obra, por lo que Él está haciendo en el planeta, no va a haber recompensa. Muchas personas tienen la capacidad, pero no se arriesgan por Dios. Ahora, cuando se predicaba sobre esta parábola, se hablaba solamente de ese aspecto. Pero hay otro aspecto que tiene una implicación todavía eterna, de mayor importancia. Quiero hablar de eso en los minutos que me quedan. Cuando solo se interpreta el aspecto práctico, perdemos lo que Dios nos enseña en el verso 30. Vuelvo y lo leo. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este verso habla del infierno. Mi pregunta es, ¿está diciendo esta parábola que una gente que no comparta con otros su talento lo van a echar en el infierno? Eso no es cierto, por lo que dije anteriormente. De la única forma que usted no va al infierno es si usted se niega a poner su fe en Jesús,
a no creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo mandó para pagar por sus pecados. Ahora, ¿cómo es que la Biblia habla de un aspecto práctico? ¿De dónde viene esta consecuencia que Jesús menciona al final de la parábola? Básicamente, esta parábola obviamente está haciendo una advertencia final. Nos está diciendo que tiene que haber algo más que el aspecto administración de los recursos, que el aspecto mayordomía. Pero la pregunta que cae de la mata es, ¿qué es eso de tanto valor que Jesús nos ha dado que quiere que sea multiplicado? ¿Se refiere solamente a las bolsas de plata? Tiene que haber algo más. Porque no es cierto que por multiplicar recursos, por no hacerlo, la gente va a ir al infierno. ¿Cuál es, de qué está hablando Jesús en esta parábola? ¿Qué es eso de tanto valor? Y la respuesta es que ese tesoro de tanto valor es la gran asignación que Él te ha dado a ti y a mí a nivel individual, que implica salvación y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios nos trajo a la tierra porque Él quería tener una familia. Él estaba con nosotros cerca en Edén. Cuando el hombre pecó, fuimos apartados. Vino caos sobre la tierra y sobre la humanidad. Luego Dios, por amor, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos enemigos de Él, por el amor tan grande que nos tiene, que es incomprensible, mandó a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Él hizo eso. Pero cuando Jesús vino, no solamente nos ofreció a nosotros el regalo de la salvación, sino que nos dio a nosotros la oportunidad de que Él, aparte de Salvador, fuera nuestro Señor. ¿Y qué hace un Señor? Un Señor gobierna. En pocas palabras, lo que Dios quiere a través de Jesús es que la vida tuya y la mía sea gobernada por Jesús. En pocas palabras, que como tú vivas en este mundo, como estudiante, como niña de adolescente, como adulto, es que tú vivas tu vida donde Él te ha puesto de acuerdo a los valores y principios del reino de su Padre. Eso es lo que Él quiere. Y la esencia de ese estilo de vida, ¿saben cuál es? Es una vida al servicio de los demás. Es una vida al servicio de los demás. ¿Por qué yo lo sé? Porque Dios se encarnó en la persona de Jesús y Él dijo claramente: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Dios, a través de Jesús, nos está diciendo que el creador del universo, el que creó todo, el que sostiene el universo en la palma de su mano, su naturaleza, su carácter, es una naturaleza humilde y de servicio. Por eso es que los orgullosos y altivos no compaginan con Dios, porque Él no es orgulloso ni activo. Él vino como un humilde servidor aquí en la tierra. Ese siervo que fue echado a la oscuridad donde hay llanto y rechinar de dientes, fue echado ahí porque él no entendió a su amo, lo juzgó mal, no se dio cuenta que todo lo que le habían dado, los recursos, las bolsas de plata, la bolsa de plata que se le dio a él, se le había dado para que él la invirtiera. ¿Pero que la invirtiera en qué? ¿Qué habló Jesús en Mateo 28? ¿Qué fue lo que él dijo? Mateo 28, 19 y 20. Antes de partir, el mismo Señor que partió. ¿Cuántos me están siguiendo? La parábola habla de un hombre que se fue de viaje. Y antes de irse de viaje, Jesús le dijo esto a sus discípulos, literalmente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñen a los nuevos discípulos, enseñen a los nuevos discípulos, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El siervo, como dice el verso 24, la parte B, amo, de Mateo 25, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. ¿Es Dios así? No. Él tenía una mala percepción de quién era su amo. En pocas palabras, no tenía fe en su amo. Y él fue echado no por devolver solamente la bolsa, sino porque devolver la bolsa y no haber hecho nada era una manifestación de la falta de fe y de la falta de comprensión de quién lo había mandado a él a invertir ese dinero. Él fue echado al infierno no por devolver la bolsa. Él fue echado al infierno porque la bolsa, como dije, es el resultado, la consecuencia de no haber creído en aquel que lo mandó a él. Haber tenido una mala percepción y haber vivido su vida quizás utilizando todo lo que le habían dado para su beneficio propio. ¿Y saben lo que le dijo el amo? El amo le dijo en el verso 24, le dijo en el verso 25, ¿tú tenías miedo de perder tu dinero? Bueno, así que lo escondí. Siervo, el verso 26, el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, si a pesar de eso, esa era tu realidad respecto a mí, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Ok. Si usted tiene 100,000 pesos, usted lo puede tener en el colchón, lo puede tener en la gaveta de su carro, o lo puede tener en el banco, o se lo puede dar a Alejandro para que se lo guarde. En todo caso, cuando usted toma el dinero y lo deposita en el banco, lo que usted está haciendo es dándole a otro el manejo de su dinero. ¿Es o no es? Si extrapolamos eso, si el siervo no quería hacer nada, lo que el amo le está diciendo, tú debiste coger todo lo que yo te di y dárselo a otros para que ellos, haciendo su trabajo, me produjeran a mí un retorno. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿O acaso no hay personas que están postradas en una cama? ¿Es o no es? Que no pueden caminar. Hay personas de esa que tienen recursos, tiempo, tal vez otras cosas. Cuando tú no vas a usar la batea, entonces tú prestas la batea para que otro lave. Porque si tú no lavas ni prestas la batea, entonces tú estás haciendo un mal uso de lo que a ti se te ha dado. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, esa mentalidad de no lavar y tampoco prestar la batea viene de una persona que no conoce al amo que lo está mandando. Y él fue condenado por no tener claridad de quién era su amo, por no tener fe en su amo. El amo se lo dijo, si por lo menos tú hubieras dado lo que yo te di a otros para que ellos lo pusieran en práctica. Entonces, dicho todo esto, hay muchas personas dentro de la iglesia que no conocen a Jesús. Hicieron quizás la oración de fe, se pararon un día aquí delante o delante de alguien, pero conocer a Jesús, cuando usted conoce a alguien como Jesús, no es cierto que su vida va a seguir igual. No es cierto que usted, por lo menos, no va a tener una conciencia de que tu matrimonio tiene que ser manejado de manera diferente. Cuando una persona conoce a Jesús y tiene fe en Él,
todo lo que tiene, toda su realidad, adquiere una perspectiva diferente. Que lo haga o no, eso es otra cosa, pero adquiere una perspectiva completamente diferente. Yo no soy el mismo papá que yo era cuando yo no conocía a Jesús. Yo era extremadamente autoritario, mal hablado y maltrataba a mis hijos. Le daba golpe y también los maltrataba verbalmente, a todos. Pero desde que conocí al Señor, mi percepción cambió. Hay personas dentro de la iglesia que no conocen a Jesús, porque su vida, a pesar de decir que son cristianos, sigue totalmente igual y ellos siguen convencidos de que todo aún así está bien. Eso ocurre porque tienen una idea errada de quién es Él. El Espíritu Santo no los ha convencido de eso. Y esto los ha llevado a no invertirse en la asignación que Dios le ha dado. Miren, hay gente que son cristianos, han puesto su fe en Jesús, pero no tienen a nivel de acción el más mínimo cambio. Nunca ni siquiera sirven en la iglesia. Nosotros tenemos un paréntesis. Nosotros siempre hacemos un chiste dentro de mi casa los domingos, de que cada vez que yo o un pastor habla de esto que yo voy a hablar, siempre hay gente que viene y se le acercan a Idelka y le dicen: pastora, yo quiero servir en la iglesia. Por favor, no haga eso, porque esa no es la intención con la que yo lo estoy diciendo. Cerrado el paréntesis, lo voy a decir como quiera. Hay personas que nunca le ha nacido decir: yo puedo limpiar un baño. Yo sé que llovió y se metió mucha agua. Yo sé que se llenó esto de polvo. Hubo una vez que por la construcción del lado se llenó de polvo y creo que lo compartimos aquí. Y hay gente que escuchan eso y ni siquiera se les ocurre venir para acá con un suape o pedir uno prestado para pasar un paño y limpiar algo. Yo no estoy haciendo esto como un reclamo. Lo que yo estoy tratando de decir es que la falta de iniciativa de eso habla de dónde está tu corazón, de lo que tú realmente crees. Porque el que tiene una relación con Jesús tiene otra actitud. El que tiene una relación con Jesús quiere que su casa avance, quiere que su iglesia avance. El que tiene una relación con Jesús sabe que estamos construyendo un nuevo templo y dice: pero yo tengo que hacer algo al respecto, como muchos de ustedes lo están haciendo. Otros no. Otros dicen: ok, un nuevo templo, cuando llegue nos mudamos y vamos a la celebración. ¡Ay, qué lindo el nuevo templo! Pero nos dieron un golpe. Y la iglesia en todas partes del mundo está llena de gente así, de gente perezosa, que son perezosos por consecuencia de que no conocen al maestro. Y no conocen al maestro porque son perezosos. Entonces, ¿cuál vino primero, el huevo o la gallina? Hablando en términos personales, lo poco que yo conozco de Jesús, de mi intimidad con Él, no vino porque vino un ángel del cielo y bajó y agarró y me impuso manos y de repente me dijo: ¡oh! Ahora Jesús y tú están juntos. Intelectualmente yo sabía que tenía que conocer a Jesús, pero yo no sentía nada. De hecho, a mí me aburría leer la Biblia, me dormía. Habían domingos que yo no quería ni siquiera venir a predicar aquí en la iglesia, y mucho menos los jueves. Eso era cuando eran los jueves. Ay, llegó el jueves, decía yo. A la única persona que se lo podía decir en ese entonces era Idel, que se lo diga a ustedes porque ya eso pasó. Llegó el jueves, hay que predicar. Entonces decía yo: lo grande es que es el jueves, yo estoy sacrificando mi tiempo el jueves, y hay gente que llegan faltando 15 minutos para ponchar la tarjeta, escuchar un chin de mensaje y decir: yo voy a la iglesia. O sea, se engañan a ellos mismos. Yo recuerdo que una vez yo estaba orando, el culto empezaba a las 7 de la noche un jueves, eran las 7:30 y habían llegado 2 gente. Y yo me tiro de rodillas. Y en eso llegó la mamá de uno de los líderes de la iglesia, me voy a reservar su nombre, me vio postrado y ella como que preguntó: ¿y por qué no ha empezado el culto? Dice: no, el pastor está orando porque parece, yo no sé quién le dijo eso, pero esa mujer me agarró por la espalda, me dio con esa mano así, miren, ¡bum!, y me levantó y me dijo: párese de ahí, no se lleve de la gente, predíquele aunque sea 2 gente, olvídese de todo el mundo, que el que se nota aquí se lo va a perder. Mi punto es, por si no lo he dicho claro, es que la iglesia está llena de gente como el siervo que le dieron un solo talento. Yo escuché a un pastor decir lo siguiente:
Esto no es bíblico, lo voy a hacer como un comentario. Que quede grabado que es un comentario, no es mío, ¿ok? Él dijo, yo estoy convencido que la cantidad de talento que el amo dio es inversamente proporcional al nivel de riqueza que la gente tenía. Y yo dije, ¿cómo? Así mismo dije yo. Como también oí un pastor decir, no, esta no la voy a decir. Y yo dije, ¿cómo así? Eso, lo que él estaba diciendo es que el que se le dio 5 talentos era porque era pobre, el que se le dio 1 era porque era rico, porque es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Qué disparate más grande! El punto es que el que le dieron el talento no tiene que ver con que fuera 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Tiene que ver con que él tenía una mala información de quién era su amo. Y la gente tiene mala percepción de otra gente cuando no se relaciona con la persona. Y hay gente dentro de la iglesia que solamente vienen a poner caliente un asiento, llegan tarde, no llegan ni siquiera para la alabanza y la adoración y creen que están pochando tarjeta. Déjeme decirle, usted no va a cosechar mango si usted no siembra una mata de mango. Si usted no siembra en conocer al maestro, no va a tener intimidad con él y no va a poder tener la experiencia, no el conocimiento, la experiencia, no el conocimiento de lo impresionante, de lo grande, hermoso, poderoso que es Dios. Usted va a tener una religión en su cabeza solamente. Y la pregunta, y con esto termino, banda, por favor, suba o salgan. Una pregunta para ti. Y tómala en serio. ¿Estás tú siendo bueno y fiel a la asignación que Jesús te ha dado? Oiga bien la pregunta y no se crea que es para su esposa o su esposo o para la persona que está detrás de usted. Es para ti. Es una pregunta que tú tienes que hacerte a ti mismo también. ¿Estás tú siendo bueno y fiel con la asignación que Dios te ha dado? Tú puedes tener una de 3 respuestas. Sí, no o no sé. La verdad es que por lo que yo veo, yo mismo no puedo responder esa pregunta. Porque quien conoce tu corazón más que tú es el mismo Dios. Y yo te hago la pregunta para que tú le hagas la pregunta al Señor ahora mismo, con tus ojos cerrados ahí. Pregúntale, atrévete a preguntarle. Señor, a pesar del tiempo que yo tengo o que no tengo, conociéndote, viniendo a la iglesia, ¿podrías por favor tú decirme si yo estoy siendo bueno y fiel? ¿Qué tan cerca estoy yo, Señor, de que cuando yo me pare delante de ti, aquel día en que tú me pidas cuentas, qué tan cerca estoy yo de que tú me llames siervo bueno y fiel? Porque la realidad es, mis hermanos, que si usted pone en una balanza todos los elogios que usted pueda recibir en este mundo, por la ropa que usted tiene, por lo lindo o linda que usted es, por lo famoso que usted es, por lo reconocido que usted es, usted pone todos esos elogios en una canasta, no van a valer nada contra el único elogio
que tiene valor, el que va a venir de Jesús. Ese es el único que cuenta. Es la única multitud que vale. La multitud de una persona. Son las únicas palabras por las que yo vivo. Son las únicas palabras. Es el único elogio por el que yo vivo mi vida. Ya. En lo humano, es bueno que uno le digan de vez en cuando, pero el que a mí me levanta todos los días son esas palabras de Jesús. Escucharlo decir cuando yo esté delante de Él: bien hecho, mi bueno y fiel siervo. Wow.